Mateo capítulo 13. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por tener raíz escasa, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba.
Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿Quiere usted que vayamos a arrancarla? No, le contestó, no sea que al arrancar la mala hierba arranquen con ella el trigo. Dejen que crezca junto hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas, no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Una vez que se despidió de la multitud, entró en la casa. Se le acercaron sus discípulos y le pidieron: explícanos las parábolas de la mala hierba del campo. Él les explicó: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, les preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos
Es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tanta sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos no hizo así allí muchos milagros. Capítulo 13 de Mateo, del 1 al versículo 58. Las enseñanzas de Jesús no se detenían. El siervo escogido continuaba su ministerio. Había una interrogante en sus discípulos. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, versículo 10, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Jesús le contestó en versículo 11, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Las parábolas eran esas ilustraciones que Jesús utilizaba para dar una enseñanza espiritual. Ilustraciones de su entorno, ilustraciones de la vida cotidiana, pero con ese objetivo de que hubiese una enseñanza espiritual. La parábola del sembrador en los versículos 1 al 9 tenía su explicación y Jesús no dudó en darle a conocer a ellos, a sus discípulos. Jesús siempre se tomaba su tiempo para esto, porque era parte de su formación informal. Ellos estaban capacitándose precisamente para el reino. En el versículo 18, ya Jesús empieza a explicarles lo que significa la parábola del sembrador. Y en el versículo 19 dice así: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Versículo 21. Y el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Versículo 23, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno
es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Jesús estaba dando a entender que cada semilla estaba asociada a una tierra y a una reacción. La semilla junto al camino es arrebatada por el diablo. La semilla que estaba en el terreno pedregoso no tiene raíz y los problemas y las persecuciones hacen que se aparte, que no haya crecimiento. La semilla que cae en buen terreno produce cosecha y fruto multiplicado. Ahora, Jesús no se queda allí porque es necesario la comprensión e introduce otra parábola. La parábola de la mala hierba, donde interviene el Hijo del Hombre, que es Él. El mundo, que es el campo sembrado, y un enemigo que claramente podemos identificar como el diablo. El fin del mundo, donde habrá esa cosecha, y los ángeles también entran en escena como segadores. Y Jesús les explica. Versículo 40. Así como se recogen la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Es al final que se puede separar de la cosecha la mala hierba. Es, en otras palabras, lo que Jesús quiere enseñar en esta parábola de la mala hierba. Las otras parábolas, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Un tesoro escondido es igual al reino de los cielos. Ya en el versículo 45, también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí vemos el reino de los cielos igual a un comerciante buscando en esta ocasión perlas finas. Un tesoro escondido, un comerciante. Jesús está equiparando, está poniendo estos dos ejemplos para hablar del reino de los cielos. Los tesoros no se encuentran fácilmente. Por ende, al encontrarse con uno, además del asombro, hay que ser astutos para que otro no venga y lo usurpe. Aquí también en esta parábola se vio la astucia de esconder el tesoro, luego volver y comprar el campo donde fue escondido ese tesoro. La astucia del buscador de perlas estuvo en ir y vender lo que tenía
para adquirirla, esa piedra, esa perla preciosa. De igual forma, Jesús, usando las parábolas de la red, como también nos habla de esta parábola, está remarcando lo que verdaderamente quería que ellos asimilaran. Versículo 49. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Todos en una misma red. ¿Sí? Una misma red. Pero habrá una clasificación y una diferencia entre los justos y los malvados. Ambos tendrán un final distinto. En resumidas cuentas, Jesús estaba dándole esta enseñanza que tenía que ver especialmente con el fin de los tiempos, con el reino de los cielos. Al terminar con las parábolas, Jesús se va a su tierra y a sus oídos llegan las interrogantes. Versículo 57. Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. Y por la incredulidad de ellos, no hizo allí muchos milagros. No hizo muchos milagros porque ellos no podían prestar atención a sus enseñanzas por sus prejuicios. No prestaban atención a sus enseñanzas por su falta de fe. No prestaban atención a sus enseñanzas por su arrogancia. ¿Quién es este? ¿De dónde salió este? Eran algunas de las preguntas que ellos hacían. Bueno, hoy en día también nosotros nos encontramos en que todo esto que estamos leyendo en estas parábolas de Jesús, ya estamos viendo que hay una preparación para el final de los tiempos. Una preparación para que se pueda realmente hacer esa, podemos decir, purga espiritual, que el encargado de hacerla va a ser Dios mismo. Dios es el juez. El juicio vendrá. Aquellos que no han valorado el reino de los cielos como ese tesoro, que no lo han valorado como esa perla preciosa, que no lo han valorado como aquello que realmente es lo que necesitan. Como bien decía el profeta, también aquí se cita al profeta Isaías, como lo hemos visto también citado en el capítulo anterior, donde habla de la insensatez del que no quiere escuchar, la insensatez del que no quiere ver, la insensatez del que tiene su corazón cerrado. Así se estaba cumpliendo también lo dicho por este profeta. Oremos por estos tiempos en los cuales estamos viviendo, para que el Señor, este Dios de los cielos, abra los ojos, para que el Señor de los cielos abra esos oídos
para que puedan entender, para que puedan percibir, para que puedan entender también y se conviertan y encuentren salvación y sanidad. Queremos pedirte, Señor, que tú abras los ojos del entendimiento espiritual a todas aquellas personas que hoy vagan en sus propios caminos, que hoy están sin valorar realmente el reino de Dios, sin valorar la persona de Jesús, sin valorar su obra, su sacrificio en la cruz, sin comprender todavía en su ignorancia lo que Él vino a hacer por ellos. Oramos que tú intervengas también preparando esos corazones para que al final de los tiempos, cuando venga este juicio, tú permitas que realmente allí haya muchos de los que ahora todavía no han hecho esa decisión, no han invitado a Jesús a su corazón. Allí puedan estar. Apelamos a tu misericordia, así como Jesús tomó ese tiempo para explicarle a sus discípulos. Apelamos a ti, Señor, que nos ayudes a tus seguidores a explicar el plan de salvación, las buenas nuevas, y que tú no permitas que el diablo arranque ninguna semilla de aquellas personas a las que le hablamos de tu evangelio. Guíanos tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú honraste a Jesús, porque es más que un profeta. Jesús, Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén.